Desenmascarando la mentira calvinista a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Cristo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Estimado auditor, tenga usted muy cordiales saludos. Mi nombre es Juan Cepeda y este primer audio corresponde a una introducción de una serie de audios que se hará en este canal Espada y Fe sobre una temática importantísima dentro del mundo cristiano, que ha tenido gran auge en los últimos tiempos, en especial en las redes sociales como YouTube, pero que nace oficialmente como doctrina por el tiempo de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, el así llamado calvinismo o doctrina reformada calvinista, cuyo fundador fue el monje teólogo de origen francés Jean Calvin, o más conocido como Juan Calvino. Como es sabido, estimado auditor, la Iglesia Católica Romana mantuvo escondida la palabra de Dios por casi un milenio, periodo conocido como el oscurantismo medieval, durante el cual la humanidad estaba totalmente paganizada y en oscuridad, pues no estaba a la luz de las Sagradas Escrituras para que accediera a ella y fueran salvas. No obstante, un monje católico de origen alemán llamado Martín Lutero se rebeló fuertemente en contra de la Iglesia Católica Romana al descubrir que todo su sistema religioso era una gran farsa. Pues bien, Lutero de una manera milagrosa pudo tener acceso a la Biblia y al leer la carta a los romanos descubrió que la salvación no era por medio de las indulgencias ni por los sacramentos establecidos por Roma, sino que era por la fe del Evangelio. Por lo tanto, Lutero se salió de ese sistema de creencias para volcarse a creer en la palabra de Dios. Ya en 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, las cuales declaraban la falsedad del papado, la falsedad de las indulgencias, la falsedad del purgatorio y la falsedad de la salvación por obras, entre otras. Estimado auditor, a pesar que en aquella época se comenzaban a asomar ápices de luz de las Escrituras, aún la revelación del Espíritu Santo era muy poca, lo cual durante la época de la Reforma Protestante muchos pasajes bíblicos se malinterpretaron. Y así fueron naciendo doctrinas antibíblicas como el arminianismo y el calvinismo, la última de las cuales es el tema a tratar en esta serie de 5 audios que estaré presentando. ¿Por qué 5 audios? Debido a que esta doctrina se sustenta en 5 puntos conocidos por el acrónimo en inglés TULIP. En los siguientes 5 audios se estarán refutando estos 5 puntos, es decir, un punto por audio, los cuales son los siguientes: la depravación total, la elección incondicional, la gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia de los santos. Estimado auditor, la doctrina calvinista enseña que el ser humano está totalmente impedido de buscar a Dios y la salvación que Él ofrece a ellos por medio de su Hijo Cristo Jesús, el cual murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y fue sepultado. Y el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Pues el calvinismo usa la epístola a los Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12 que dice: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los que apoyan esta doctrina argumentan con este texto que debido a que los hombres no quieren saber nada de con Dios, dada la corrupción del pecado traspasado por el primer hombre sobre la tierra, Adán, que les impide a que busquen a Dios. Esto es lo que se conoce dentro del calvinismo como la depravación total, es decir, que hay una incapacidad de los hombres de buscar a Dios por ellos mismos, a menos que Dios intervenga. Por tanto, este punto enseña heréticamente que no es que el hombre no quiera buscar a Dios, sino es que no puede. Pero si el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, entonces, ¿por qué Dios hace un llamado a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan y crean el Evangelio, de acuerdo a Marcos capítulo 1, versículo 15, si no pueden responder voluntariamente al llamado de Dios?
Explicado más prácticamente, ¿cómo yo voy a demandar un caballo a que dé un discurso político si éste no tiene la capacidad de hablar? Esta doctrina calvinista argumenta antiescrituralmente que los hombres no tienen libre albedrío en cuanto a decidir si obedecer o no al llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe del Evangelio. Una aberración total, porque vemos a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el libre albedrío del ser humano. No obstante, haremos un audio exclusivamente para refutar el punto de la depravación total si el Señor nos da vida. Entonces, si el ser humano no puede obedecer al llamado de Dios a la salvación, ¿cómo puede ser salvo? Pues bien, esta doctrina herética enseña que Dios antes de la fundación del mundo ha predestinado a un pequeño grupo de personas para salvación y por defecto a la gran mayoría los predestinó al mismo lago de fuego por toda la eternidad. Para apoyar su mentira sobre la predestinación para salvación, los calvinistas usan algunos pasajes de la Biblia que pareciera simple lectura que Dios predestinó efectivamente a algunos pocos para salvación, pero es totalmente falso. Revisemos un texto que ellos usan mucho. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bueno, según los calvinistas, Romanos capítulo 8, versículo 29 se refiere a que Dios antes de la fundación del mundo ya predestinó quién sería salvo y quién sería condenado. Más la preposición para se refiere al propósito de la predestinación y no dice para ser salvo, sino que dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y la pregunta es, ¿a quién Dios predestina para ese propósito? A los que Dios primero antes conoció, de acuerdo al preconocimiento de Dios, porque la vida es la eternidad, pues no está sujeto al espacio-tiempo o al cronos como lo estamos los seres humanos, y de esta manera Dios sabe quién obedecerá al llamado al arrepentimiento y la fe en el Evangelio, y por ende sabe quién será parte de la iglesia. Estimado auditor, leamos ahora otro texto preferido por los calvinistas. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Al igual que el pasaje Romanos capítulo 8, versículo 29, Efesios capítulo 1 dice claramente que el propósito de la predestinación es para que seamos santos y sin mancha delante del Señor. Y junto con eso, para que seamos hijos suyos mediante Jesucristo. Acá hay un asunto importantísimo, estimado auditor, porque en primer lugar los calvinistas enseñan la elección incondicional. Es decir, que Dios escoge a una persona para salvación sin tomarles en cuenta nada, ni el arrepentimiento, ni la fe en el Evangelio. No obstante, el pasaje dice claramente en Él, en Cristo. La condición para que Dios haya predestinado a alguien antes de la fundación del mundo para tales propósitos es estar en Cristo. ¿Y cómo se está en Cristo? Mediante el cumplimiento del arrepentimiento y la fe en el Evangelio, en primer lugar. Y en segundo lugar, con el sello del Espíritu Santo, que viene inmediatamente por creer con fe en el Evangelio. De este modo, estimado auditor, la predestinación es exclusiva para la Iglesia de Cristo, no es para los de afuera. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 es crucial para derribar el calvinismo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo puede ver, estimado auditor? Acá hay pleno libre albedrío de los hombres y de ninguna manera existe una predestinación de Dios para que los incrédulos sean hijos de Dios, sino que la condición es recibir al Señor Jesucristo. El pasaje no dice que Dios forzó a los hombres a creer en el nombre de Cristo Jesús para darle la potestad de ser hijos de Él, sino que dice a los que le recibieron, a los que creen. Aquí usted lee a los que, una expresión que quiere decir a cualquiera que o todo el que. Aquí no habla de un pequeño grupo de personas escogidas a dedo por Dios ni de una exclusividad. Posteriormente hay dos verbos que resaltan aquí, recibir y creer. Aquí Dios no fuerza a nadie a recibir o a creer, sino que son acciones llevadas a cabo por el hombre de manera voluntaria. Por lo tanto,
se cae la doctrina calvinista una vez más. Estimado auditor, Dios no es responsable de que los hombres que mueren sin el perdón de sus pecados vayan a la condenación eterna. Pues bien, Él ha provisto una escapatoria, una puerta estrecha para que el hombre escape de la terrible condenación. Esa puerta es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Lo cual el instrumento de Dios para con los gentiles, el apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el apóstol Pedro también escribe respecto a la voluntad de Dios para con los hombres en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estimado auditor, esa es la gran voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, pero Dios respeta la libre elección de los hombres, porque Él no hizo robot, ni mucho menos obliga a los hombres a que lo amen, porque el amor es un acto totalmente voluntario. El profeta Ezequiel a su vez dice algo extremadamente importante respecto a su voluntad para con los impíos, es decir, aquellos que han rechazado el Evangelio en el capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. No obstante, estimado auditor, los calvinistas, como buenos torcedores de la Escritura, han llegado a argumentar que el texto de 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 no se refiere a la voluntad de Dios de que todos los hombres sean salvos literalmente, sino más bien que ellos en sus entenebrecidos corazones señalan que Dios no hace excepción de personas, pero en cuanto a la cultura, a la etnia o a la raza. Más sin embargo, esto es una gran mentira porque el todos se refiere a todos y no a unos pocos o a muchos, tal como el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 5 respecto al término todos, en el contexto de las semejanzas entre Adán y el postrer Adán, Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Estimado auditor, por inferencia lógica, vemos que la expresión murieron los muchos se refiere a todos, ya que por Adán todos los hombres somos constituidos pecadores. En caso de que esos muchos se refiriera literalmente a muchos, entonces por inferencia había un grupo de personas a las cuales no han sido afectadas por el pecado de Adán, y por lo tanto ellos irían directamente al cielo, ya que ellos han sido sin pecado, concebidos, lo cual daría razón a la doctrina católica sobre la Inmaculada María. No obstante, la palabra de Dios es categórica en Romanos capítulo 3, versículo 21, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estimado auditor, la doctrina calvinista es totalmente antiescritural y blasfema, aunque de manera muy sutil, pues la base de la salvación de un calvinista no es el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, no, sino que es la elección incondicional de Dios. Entonces, cuando Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza que hay en nosotros, pues, ¿cómo puede un calvinista presentar defensa de su salvación? Muchos de ellos argumentan que Dios ha tenido misericordia por ellos al elegirlos para ser salvos, sin tomarles en cuenta nada. ¿Y dónde están sus pecados? ¿Dónde está el Evangelio de salvación? ¿Y cómo prueban ellos que son escogidos por Dios? ¿Y qué pasa si ellos en sus corazones piensan que son elegidos por Dios para salvación, pero el Dios calvinista, con D minúscula, los ha elegido para tal vez condenación? Pues, estimado auditor, los calvinistas han monopolizado la seguridad eterna de salvación, pero no es tal, debido a que el calvinismo no hay ninguna
seguridad de salvación, sino una profunda incertidumbre porque el calvinista se pregunta en su corazón, en lo más profundo de su interior, ¿será que soy un elegido? Pura incertidumbre, estimado auditor. Y la fe es certeza de la esperanza, convicción de las cosas que no han sido vistas. Estimado auditor, este audio es solo una introducción a una serie de audios respecto a la doctrina reformada calvinista, porque el tema es muy extenso y tendríamos que escribir un libro de muchos tomos para refutar esta doctrina a la luz de la Biblia, dado lo cual con un solo audio nos quedaremos cortos. Sin embargo, en el audio número 1 de esta serie se estará refutando la depravación total de los hombres. Estimado auditor, gracias por escuchar este audio introductorio. Nos vemos en el próximo audio si el Señor nos da vida o si el Señor Jesús no ha regresado para entonces. Que Dios los bendiga.